Entre los años 1701 y 1703, un fraile español llamado Francisco Jiménez descubrió un texto mitológico escrito en idioma quiché, pero con letras del idioma español. El descubrimiento ocurrió en un pueblo llamado Santo Tomás Chichicastenango. En ese momento, Francisco Jiménez ya había aprendido el idioma quiché y con base en sus conocimientos decidió traducir al español aquel misterioso texto, al que llamaremos a partir de ahora Manuscrito de Chichicastenango. Según la traducción del fraile Francisco Jiménez, el manuscrito de Chichicastenango expresaba en sus primeras líneas que había surgido para conservar dos temas principales: el relato de la creación y la historia de la nación quiché, pues un libro antiguo llamado Popol Vuh, que contenía esos temas, ya había desaparecido. Entonces, tenemos ya tres textos en nuestra historia. Primero, el texto que descubrió Francisco Jiménez, al que hemos llamado Manuscrito de Chichicastenango. Segundo, la traducción que hizo Jiménez del mismo manuscrito. Y tercero, el Popol Vuh, el libro antiguo desaparecido, mencionado por el Manuscrito de Chichicastenango en sus primeras líneas. ¿Pero qué sucedió con estos tres textos y dónde están? ¿Podemos saber más de su contenido? Enfoque Documental responde estas y otras preguntas en La historia del Popol Vuh. Haremos un viaje en el tiempo y en el espacio. Trasladémonos a Santo Tomás Chichicastenango al año 1702. Allí encontramos al fraile español Francisco Jiménez transcribiendo y traduciendo un texto que descubrió recientemente. Sí, el manuscrito de Chichicastenango. Este manuscrito de autores anónimos está redactado en idioma quiché, pero con letras del idioma español. ¿Pero por qué esta mezcla de español y quiché? La historia lo explica así. Antes de la llegada de los españoles en el año 1524 al territorio que pertenece en la actualidad al estado de Guatemala, hubo en este territorio varias naciones de ascendencia maya. La nación quiché estaba entre las más cultas y poderosas. En el año 1524, los soldados españoles y el ejército indígena aliado, comandados por el capitán Pedro de Alvarado, invadieron el territorio que pertenecía en ese tiempo a la nación quiché. Los quichés opusieron varias resistencias bélicas, pero la fuerza de los invasores mostró superioridad en las batallas. En esas circunstancias, los gobernantes quichés ofrecieron al capitán Alvarado realizar un acuerdo de paz en Gumarcaj, la ciudad principal de la nación. El capitán español creyó que la intención de los quichés era destruir al ejército invasor dentro de las estrechas calles y fortificaciones de aquella ciudad. Entonces ordenó a su ejército retirarse a unos campos próximos, capturó a los gobernantes vencidos, los ejecutó quemándolos y ordenó destruir la referida ciudad principal. Parte de la población quiché de la clase alta huyó a un poblado quiché llamado Chuilá. Los indígenas aliados a los españoles conquistadores llamaron Chichicastenango al poblado Chuilá y tiempo después los españoles lo nombraron Santo Tomás, y así surgió Santo Tomás Chichicastenango, nombre y poblado que perdura hasta la actualidad. Una de las excusas de la invasión española era el anuncio y la expansión de la religión católica. En consecuencia, las autoridades españolas debían adoctrinar a los vencidos, en este caso a los quichés, y para ese efecto confiaron el adoctrinamiento de Santo Tomás Chichicastenango a unos misioneros llegados de España, enviados por algunas organizaciones religiosas, entre estas la Hermandad de Santo Domingo, a la cual perteneció Francisco Jiménez, quien además de fraile y misionero, era investigador y lingüista. Jiménez vivió en Santo Tomás Chichicastenango entre los años 1701 y 1703, donde aprendió y habló el idioma quiché. Ahora entendemos por qué había una mezcla de español y quiché en el poblado Santo Tomás, en la época en que el referido fraile dominico descubrió el manuscrito de Chichicastenango. Volvamos allá, al año 1702.
Francisco Jiménez está transcribiendo y traduciendo del quiché al español el manuscrito recién descubierto, y en los primeros párrafos de su traducción anota: esto escribiremos ya en la ley de Dios, en la cristiandad. Lo sacaremos porque ya no hay libro común original donde verlo. Las palabras libro común son la traducción de las palabras quichés Popol Vuh. Popol Vuh significa libro del común o libro del pueblo. Entonces, ante los ojos de Francisco Jiménez, el manuscrito de Chichicastenango revela que ya no hay Popol Vuh. Pero, ¿qué forma tenía el Popol Vuh? ¿De qué material estaba hecho? De nuevo, la historia nos responde. Pocos textos producidos en Mesoamérica antes del arribo de los españoles han perdurado hasta la actualidad. El Códice de Madrid y el Códice de Dresde están entre los textos prehispánicos que se conservan. Estos códices tienen un formato vertical, están hechos con un material elaborado de la corteza del árbol de amate y tienen varios folios compaginados por medio de dobleces que le dan apariencia de biombo. Los estudiosos suponen, con base en investigaciones, que el libro prehispánico quiché llamado Popol Vuh tenía una estructura, un material y una apariencia semejante a los códices presentados. ¿Y en qué idioma estaba escrito el Popol Vuh? Escuchemos lo que la historia dice. El idioma español empezó a estar presente entre la población quiché desde la llegada de los españoles en el año 1524. El libro llamado Popol Vuh se escribió antes del arribo español. Se concluye entonces que el Popol Vuh estaba escrito en idioma quiché. ¿Y cómo escribían los quichés? Los mayas fueron los principales ancestros de los quichés. De esta conexión se deduce que la escritura de los quichés era parecida a la de los mayas. Estudios históricos realizados en un área arqueológica llamada Caminal Juyú revelan que en el año 400 antes de nuestra era, la escritura maya ya estaba presente en el territorio que pertenece en la actualidad al estado de Guatemala. En general, los mayas escribían en muros, dinteles, edificaciones, esculturas, códices y vasijas. Los mayas utilizaban su escritura para referir fechas y acontecimientos históricos relacionados con sus gobernantes, sus territorios y sus guerras. El sistema de escritura y el sistema de los calendarios mayas surgieron de un alto desarrollo intelectual, sustentado por una compleja organización social, científica y política. Durante la decadencia de su civilización, los mayas abandonaron sus grandes ciudades y empezaron a escribir principalmente en códices para indicar fechas de actividades productivas, de acontecimientos astronómicos, de celebraciones y de rituales dedicados a sus deidades. Al presenciar estas deidades, celebraciones y rituales, los españoles las consideraron demoníacas, pues los españoles estaban bajo el dominio de la doctrina católica. En consecuencia, las autoridades religiosas cristianas destruyeron los códices. Uno de los casos más mencionados por la historia es el del obispo español Diego de Landa, quien quemó en el año 1562 todos los códices que encontró en el área donde ejercía su autoridad religiosa. Después de la destrucción, escribió un texto indicando que había quemado todos los libros de los descendientes mayas porque tenían superstición y falsedad del demonio. Estos datos presentan el escenario histórico en que desapareció el Popol Vuh, antiguo libro de la nación quiché, y ahora entendemos por qué apareció el manuscrito de Chichicastenango. Exacto, para rescatar los dos temas principales que se habían perdido con la desaparición del Popol Vuh, el relato de la creación y la historia de la nación quiché. Vamos de nuevo a Chichicastenango, pero ahora al año 1703. Encontramos a Francisco Jiménez concluyendo la transcripción y traducción de el manuscrito de Chichicastenango. Así, un nuevo documento ha surgido. ¿Qué título le anotará? Listo, historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. ¿Y qué sucederá con el manuscrito de Chichicastenango? ¿Qué fin tendrá? Pues a partir de este año,
1703 no se sabrá más de el manuscrito de Chichicastenango hasta el presente. Francisco Jiménez ha sido el único investigador que tuvo a su disposición el valioso manuscrito para realizar su obra de transcripción y traducción. El manuscrito de Chichicastenango también desapareció y Jiménez no dejó información ni pistas sobre su destino. Ahora entendemos por qué es tan valioso el documento original de transcripción y traducción realizado por Francisco Jiménez. Pero, ¿dónde está ese documento original? Luego de varios acontecimientos históricos, el documento original de transcripción y traducción de Jiménez pasó a la Biblioteca Newberry de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, en el año 1911, donde permaneció durante 30 años traspapelado hasta que el estudioso e investigador guatemalteco Adrián Recinos lo descubrió en el año 1941. En 1947, Recinos publicó su propia traducción al español de la transcripción quiché realizada por Jiménez. El Fondo de Cultura Económica de México fue la editorial que publicó el trabajo de traducción de Adrián Recinos, con el título Popol Vuh, las antiguas historias del quiché. La mayoría de traducciones realizadas y publicadas tienen en su título las palabras quichés Popol Vuh, cuando en realidad son traducciones de la transcripción hecha por Francisco Jiménez de el manuscrito de Chichicastenango. El estudioso y escritor Sam Colop, de ascendencia quiché, investigó el tema, tradujo al español la transcripción de Jiménez y publicó los resultados en el año 2012 con la editorial guatemalteca F&G Editores. El periodista Eric de León parafraseó y sintetizó la traducción publicada por Sam Colop. A continuación presentamos un fragmento de la paráfrasis y síntesis referidas. El fragmento seleccionado es sobre el juego de pelota y los dos hermanos llamados Junjunajpú y Wukup-Junajpú. Junjunajpú y Wukup-Junajpú no hacían más que jugar a la pelota todos los días en el campo que estaba al lado del camino que conducía hacia el lugar de miedo o inframundo. El halcón mensajero al servicio de Corazón del Cielo llegó al campo a observar cómo jugaban los hermanos. Las distancias entre el cielo, la tierra y el lugar de miedo no parecían grandes a este halcón. 1 muerte y 7 muerte, gobernantes y jueces supremos del inframundo, escucharon los ruidos que los hermanos hacían al jugar y ordenaron a sus centinelas conducir a los jugadores hacia el inframundo para derrotarlos en el juego de la pelota, pues les pareció que aquellos ruidos eran una falta de respeto, y los gobernantes inferiores de aquel lugar subterráneo elogiaron a los jueces supremos por lo que habían expresado. Además, los gobernantes del inframundo acosaban a Jun y a Wukup porque querían los protectores de cuero, cinturones, penachos, pañuelos y atavíos que los hermanos utilizaban para jugar. 4 tecolotes mensajeros al servicio de los gobernantes supremos salieron hacia el campo donde Jun y Wukup jugaban. Llegaron pronto y desde la orilla les dijeron, mintiendo, que los gobernantes del inframundo los admiraban y que les pedían ir a jugar para animarlos. Los hermanos asintieron, solo pidieron ir a despedirse de su madre y no hablaron de su padre porque ya había muerto. Llegaron a su casa, informaron a Abuela del Sol lo que estaba sucediendo. Ordenaron a Jun Bats y a Jun Chowin mantener el calor del hogar y alegrar a la anciana con cantos, textos y esculturas. Dejaron su pelota y utensilios de juego, pues tenían la esperanza de volver, y partieron, en tanto que su progenitora lloraba con gran tristeza.